Hay un capítulo que justo vi coincidentemente el día de ayer, porque estaba aburrido acá en la casa lavando loza y me puse a ver un capítulo de Los Simpsons mientras lavaba. Es el capítulo de cuando Homero no va a la iglesia, cuando no quiere ir a la iglesia. ¿Ya? No sé. No recuerdo. Bueno, hay un capítulo donde Homero no quiere ir a la iglesia y como que dice, no, estoy cómodo en mi casa los días domingos, no estoy ni ahí con ir a la iglesia y la weá. Y es un capítulo como de la tercera temporada, que eso habrá sido el 92 quizás, ¿cachai? Incluso antes de que naciéramos nosotros. Pero era una weá muy conservadora para la época, pero que a la vez era muy protestante a las creencias del momento en esa época, ¿cachai? Era un weón que en el año 90 no quería ir a la iglesia. ¿Ya? De eso se trataba el capítulo. Y la familia, Marge, Lisa, Bart, todos los weones, iban a la iglesia. O sea, Marge era la que decía, niños, tenemos que ir a la iglesia, su papá lamentablemente es una persona mala. Ese era el concepto del capítulo. ¿Ya? Y Homero era como, bueno, no soy malo. Quizás la iglesia no es la respuesta, quizás yo estoy, no necesariamente estoy en lo correcto, pero a lo mejor Dios no le gusta la iglesia, entonces cuando nos llegue a juzgar Dios, va a estar enojado con todos los que fueron a la iglesia. Entonces ese era el concepto del capítulo, que es un concepto bastante interesante por lo demás. ¿Cachai? Ahora, ¿qué sabemos del personaje de Ned Flanders? Es todo lo contrario a Homero en ese capítulo. Ned Flanders es un amante religioso, ¿cierto? Fanático. Claro, es una persona que el concepto de Dios Muy es musculoso, por lo demás. bastante mamado, ¿cierto? Pero es una persona que el concepto de Dios lo tiene muy idealizado y es lo que ya pretende para su post-muerte, ¿cachai? Él cree en un cielo, ¿cierto? Y él cree en que necesita asistir a la iglesia y ser muy correcto de cara a todo lo que sea religioso. Y no solo, o sea, yo creo que Ned Flanders lleva todo lo que pasa en su día a día, lo asocia con la religión y con Dios. Claro. Él siempre está muy del lado de qué haría Dios, ¿cachai? Temeroso de que Dios lo juzgue por las cosas malas que puede hacer en su día a día. Claro, y confiado a la vez de que las cosas que hace son cosas que contribuyen a que él después de la muerte llegue al cielo. Correcto. Ahora, lo curioso del capítulo, que como te digo, es un capítulo donde Homero no va a la iglesia y no quiere ir a la iglesia. Y en ese capítulo, mientras todos están en la iglesia, como tal, Homero se queda en la casa, huevea, lee una revista porno, se queda viendo tele, viendo fútbol americano. Promedio. Claro, ¿cómo me dijiste mierda? Promedio, te dije. Yo no ocupo mi nombre. Corta eso. Bueno, a lo que voy. El weón se queda haciendo un domingo de un weón cualquiera. Un weón cualquiera que no está ni con la iglesia. Y llega Krusty a verlo a la casa, decirle, hola, yo vengo a recolectar plata para los payasos judíos, porque Krusty es judío, entonces no va a la iglesia, va a la sinagoga otro día. Se supone que es su hermano perdido, ¿no? Su hermano secreto. Igual, Homero ese weón. Sí, pues por eso. Pero eso lo vamos a tocar en otro capítulo. ¿Ya? Creo que sigamos el hilo conductor de lo que te estoy diciendo. Ok. El weón, como es judío, llega y le explica, o sea, le dice a Homero, oye, el año pasado, soy judío, soy un payaso judío, represento una organización de payasos judíos que el año pasado sufrieron un tema de un huracán, murieron bastantes payasos, entonces estoy como... Murió Henry Kissinger. ¿Quién es Henry Kissinger? Me suena. Un weón, no sé, un político, ¿no? Sí, creo que es político, no sé qué weón. Pero que creo que estuvo metido como en la mano negra que se metió acá en Chile cuando fue el golpe de Estado y toda esa mierda. ¿Ya? A los 100 años murió. Era un paréntesis. Sí, era un paréntesis. Ya, bueno. El punto es que Krusty, con su religión judía y todo, va a pedirle plata, va a pedirle cooperación a Homero. ¿Ya? Así como estamos recolectando plata para las familias de estos payasos. Casa por casa yo. Sí. ¿Ok? Y le dice, estamos recolectando plata con lo que usted quiera colaborar para poder solventar la familia de los payasos Judíos. que fallecieron, ¿cachai? Que perdieron su vida, payasos judíos, efectivamente. Entonces Homero va y le dice, ¿esta weá es algo religioso? Sí, de payasos judíos. Ya, no me interesa. Pa, y le cierra la puerta en la cara. En el mismo capítulo va a comprar, o sea, posterior a esa escena, va a comprar al Quickie Mart, donde atiende Apu. ¿Ok? Apu es hindú. Sí. Entonces el weón no va a la iglesia, obviamente. Y Homero le dice, buena Apu, menos mal que no vaya a la iglesia. Así como, no soy el único weón que no va a la iglesia. Y Apu le dice, no, si yo estoy en mi iglesia, tengo un santuario de Ganesh acá al lado. Y tiene una figurita de Ganesh, del dios hindú. Y bueno, Homero le agarra el huevo, le dice, oh, ¿querés maní, Ganesh? Y empieza a agarrarlo por el huevo, como que le ofrece maní.
Se enoja por eso, no le ofrezcas manía a mi Dios. Homero vuelve a la casa, sigue siendo tan irresponsable como siempre. A todo esto era invierno, un día de la perra, en donde fueron a la iglesia la familia Simpson, menos Homero. Fue un día tan malo que la iglesia, las puertas de la iglesia se congelaron, entonces quedaron encerrados. ¿Ya? Quedaron encerrados dentro de la iglesia. Willy, el conserje, tenía un soplete dentro de la iglesia, entonces empezó a hacerle como un soplete para derretir la parte de hielo que estaba cerrando la iglesia, para poder liberar a la gente que estaba en el sermón. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando Homero, después de que vuelve de la tienda de Apu, se queda dormido en el sillón, fumándose un puro, el puro se cae... Gozando la vida. Gozando la vida. El puro se cae en la revista Playdude, que es la revista porno de Homero. Ok. Alusión a Playboy, obviamente. Se empieza a incendiar la casa. Y Homero adentro de la casa, cuando se da cuenta de que está quedando la zorra con el incendio, no sabe cómo reaccionar porque ya las llamas se extendieron. La única persona que llega a salvar a Homero... Ned Flanders. Y ahí está la paradoja. ¿Por qué Ned Flanders no estaba en la iglesia? Es una buena paradoja. ¿Por qué protestante, quizás? No, pues igual No, van a la iglesia. Van a la iglesia. Y de hecho esa era una iglesia protestante Era la iglesia de Ned. ¿Y por qué no estaba en la iglesia? Esa ¿Lo es explican? No lo explican nunca. Estaba viendo ese capítulo mientras lavaba loza en mi volada a hacer aseo. God's plan. Y me di cuenta de esa wea. Y hay otro dato curioso de eso, que yo interpreté respecto del capítulo. Ned Flanders, no estando en la iglesia, ya, digamos que sí fue a la iglesia. Aún así, sigue siendo curioso el hecho de que Ned Flanders sea el único que llega a salvar a Homero cuando son vecinos y la familia Simpson sí estaba en la iglesia. Y la familia Simpson llega mucho después. Está bien, uno puede decir, no sé, pues, pasaron a comprar al súper, cualquier estupidez. Pero sigue siendo raro. Para mí sigue siendo extraño. Porque finalmente Ned Flanders es el único que se presenta como una ayuda para Homero. Y justo después de que termina todo el calvario del incendio, ¿cierto? Y llegan los bomberos, apagan el incendio. Justo antes de que se apague el incendio, las llamas se cruzan a la casa de los Flanders. ¿Ya? A lo cual a mí me dio la interpretación. O sea, yo quise interpretarlo, porque esto, obviamente, todas las cosas son interpretación, no es algo que esté escrito ni que esté explicado como tal. Pero me dejó muy pensando la weá de que las llamas lleguen a la casa de Flanders como una forma de protesta, quizás, dentro del capítulo de Dios, diciéndole o sea, como haciendo alusión a, oh, Flanders culeado, no fuiste a mi iglesia. Pum, le tira unas llamas. Y justo cuando le tira las llamas, Homero hace el comentario de, pero, ¿por qué Dios, por qué Dios intercedió para que toda esta gente ayudara a mi casa y apagara mi incendio, pero no está ayudando a Flanders que se le acaba de incendiar la casa? Y justo Dios, se entiende en el capítulo como que Dios manda una pequeña nube con lluvia, que le llueve solo la parte que está a Flanders con llamas de la casa de Flanders y se la apaga. ¿Cachai? ¿Cómo interpreto yo eso? Dios le mandó llamas a Flanders de la casa de Homero, así como, culiao, no fuiste a mi iglesia. Homero dice, ¿por qué el culiao de Flanders, que es un religioso empedernido que adora a Dios, se le está quemando la casa? Y Dios razona y dice, puta, Homero tiene razón, y le apaga la wea. Eso es toda una interpretación mía. Sí. Que es muy lógica. Y simplemente quería conversarla contigo porque, bueno, me pareció muy extraño que en ese capítulo Flanders no fuera a la iglesia. Fue raro. Yo creo que es como, esa pregunta es como, vendría a ser como una pregunta que haría un fanático en una especie de entrevista o Comic-Con, por decirlo así, a los creadores de la wea. Claro, a Matt Groening. A los guionistas, weón. A Matt Groening. De decirle, weón, Sam Simmons. ¿Por qué? Explícame por qué Ned Flanders no estaba en la iglesia. Claro, sí, es una wea muy extraña, pero que a la vez es muy acorde con los personajes de la serie. O sea, de hecho Flanders lo dice, así como Homero le dice, weón, ¿por qué me salvaste? ¿Por qué entraste a mi casa en llamas a salvarme? Y Flanders le dice, tú hubieras hecho lo mismo. Y muestran a Homero imaginándose a Flanders quemándose y bueno, no ayudándolo. Ahora, entendamos que Los Simpsons es una especie de representación de nuestro mundo real. Claro. Entonces, el dios de Los Simpsons sería la misma... O sea, estará igualmente imaginado que nuestro Dios o el Dios católico de acá. En ese capítulo sale Dios. O sea, sale la interpretación de Dios de Los Simpsons, que es una interpretación de Dios como la de nosotros. O sea, como la común representación, claro, de un weón con túnica blanca, con túnica blanca, con pelo largo, con barba. ¿Los negros van al cielo? ¿Cómo? ¿Los negros van al cielo? Sí, pues. ¿Y por qué Dios no es negro? ¿Cómo sabéis si Dios no es negro? Si se supone que científicamente los primeros hombres fueron negros.
No muestran a Dios en el capítulo. Muestran su representación, más no a Dios como tal. Ya, pero en Los Simpsons sí ha salido Dios, como tal. Pero no sale Dios de cara, no le muestran la cara. Ah, no, pues, pero digo que ha salido Dios, se le ve la barba, ¿cierto? Se le ven las manos El pelo largo, y se nota claramente que es blanco. claro. ¿Por qué no es negro? ¿Qué pasa si Dios, si el Dios de los Simpsons, No me respondas con otra pregunta. es que puede que sea negro, pues, weón, puede que tenga la cara negra, a lo mejor tiene vitiligo? Sí, pues, weón. Sí, pues, ¿qué sabes tú? ¿Qué te Por- metís con el vitiligo de Dios, weón? Por eso, weón, sí, puede ser. Sí, pues. Como Michael Jackson. Michael Jackson es Dios. Podríamos decir que el Dios del pop. Sí, pues de más. Weá que De más hacía que sí. era un hitazo. Todo lo que tocaba Michael Jackson lo convertía en oro. Ahí está Macaulay Culkin. No, Macaulay Culkin que es distinto. Claro. Sacamos de ahí. Sacamos de ahí. Pero sí, simplemente quería compartir esa premisa contigo porque fue algo que me dejó pensando, weón. Yo creo que obviamente son weas muy teológicas, weón, muy de religión, de conversar esa wea y puta, Más que- respecto a la religión yo creo que nadie tiene la razón, weón. Y más que de religión, Y no tenemos la razón porque en realidad es un tema que, si bien podemos especular y podemos conversar, weón, extendidamente, nunca vamos a saber realmente qué hay ahí, weón, qué es la religión como tal. Y no solo eso, más que de religión, es ¿Quién un, es Dios? es un tema planteado desde el punto de vista de alguien que le gustan los Simpsons nomás y que simplemente ha visto el capítulo muchas veces en otras ocasiones de la vida y ahora recién se dio cuenta de ese detalle. Si finalmente es un detalle. Claro. Y es un detalle que te hace cambiar la perspectiva completa del capítulo. Sí, como que más que nada le dais un sentido. Claro. Finalmente eso, es darle un sentido en base a lo que viste. Pero como te dije al principio, no es necesariamente algo que esté escrito, algo que hayan explicado, o algo que hayan dicho los creadores de la serie, o del capítulo, o guionistas del capítulo, quisimos hacer esto adrede por esto y esto. ¿Cachai? No, Claro. es simplemente algo que O si sucede, quizás lo hicieron a propósito para generar esas preguntas. que puede ser, pero que no lo han explicado. No han salido a decir, sí, hicimos esto a propósito para... ¿Cachai? Ya, pero así capítulos como ese yo creo que hay muchos, pues, weón. De más que sí. pues. Entonces, ¿por qué deberían salir a explicar uno? Yo creo que no tiene sentido. No, A no ser que sea muy polémico. no, pero es que a eso voy. Hay capítulos que son así. Este, por ejemplo, de más que no es polémico como tal. Pero simplemente fue algo curioso. Es llamativo. Es Simplemente, llamativo preguntarse eso. simplemente claro, es algo curioso.